Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Les pido si pueden ponerse de pie, acompáñenme para ponerse de pie para empezar a iniciar nuestro servicio. Estamos muy contentos porque esta semana es semana de victoria para nosotros. Y usted quizás dice, victoria, pues victoria porque estamos aquí. Estamos aquí para alabar al Señor, para darle toda nuestra adoración. Sabemos que son tiempos difíciles. Sabemos que hay personas que quizás ahorita quisieran estar en este lugar. Hay personas y familias que quizás están muy tristes porque han perdido a un ser querido. Pero en medio de toda la tempestad tenemos a un Dios. Tenemos a aquel Dios que es poderoso. Tenemos a aquel Dios que afirma nuestra fe cada vez más. Tenemos el Dios que en medio de esta oscuridad que estamos viviendo, hermanos, es nuestra luz. Si usted cree conmigo, vamos a empezar nuestro servicio en este día. Y vamos a empezar dándole nuestra oración. Señor, venimos ante ti en este día. Venimos para alabarte, venimos para glorificarte. Venimos, Señor, porque sabemos y creemos que tú eres nuestro Dios. Que tú eres, Señor, el que nos da la fe. Y sabemos que no somos nosotros y no son nuestras fuerzas las que están aquí. Estamos aquí por tus fuerzas. Estamos aquí por tus promesas. Estamos aquí, Señor, porque tú nos has dicho que tú no nos vas a abandonar, que no estamos solos y por eso estamos aquí. Y quizás hay personas que en este día están debatiendo entre la vida y la muerte por todo lo que está sucediendo. Oh Señor, y en esta noche y en este día venimos a interceder. Estamos aquí como un pueblo unido. Estamos aquí reunidos para alabarte, para glorificarte. Oh Señor, que nuestra alabanza en este día, Señor, sea de incienso para ti. Que llegue hasta los cielos, que llegue hasta el altar, Señor Santísimo. Estamos aquí, Señor, como un pueblo conmovido, Señor. Sabemos que tú vienes pronto y vienes por nosotros, Señor. En ti creemos, Padre Celestial. Recibe nuestra alabanza en este día, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, y cualquier cosa, cualquier espíritu en contra, Señor, de tu voluntad, oh, lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque tú tienes poder. Praise God, Jesus, we come to you today. Fill our cup, fill our soul. We need your faith, we need more of you, Jesus. It is our strength, not our strength, Jesus, but your strength that has us today standing here. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 121, dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro, hermano, hermana? ¿Usted sabe de dónde viene el socorro? Mi socorro viene de Jehová, y que hizo los cielos y la tierra. Amen. No dará pie al resbaladero, ni se dormirá al que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, hermano y hermana. Créelo, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, te invito a que le des un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está en este lugar y Él es digno de toda la alabanza, de toda la honra y de toda la gloria. Te exaltamos, dáselo más fuerte al Señor por unos momentos. Declara que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Gloria, Señor, gloria, Señor. Dice la palabra de Dios que hace más de 2000 años, hermano, el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para derramar su sangre para que nosotros podamos ser libres y poderle exaltar y declarar su grandeza. Te alabamos, Señor Santo. Aleluya, 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 Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Aleluya.
glorioso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Levanta tu voz y díselo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Dile, es tu amor, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Levanta tu voz y di, Señor, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, una vez más te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Díselo. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Una vez más di, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más di, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, Gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Te alabamos, te exaltamos, declaramos tu grandeza, Señor. Declaramos que tú vives y reinas para siempre en tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tu voz por unos minutos, hermano, por unos momentos. Dile, tú eres poderoso, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Sí, sí, Señor. Gloria al Rey, gloria al Rey. Aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Levanta tu voz, hermano, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Si tú
lo crees, dilo conmigo, dile. Los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Dale un aplauso fuerte al Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que bajo la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Un cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Una vez más, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que bajo la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso. Decláralo, levanta tu voz y díselo. El poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Una vez más digo, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con panderos danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando, Señor, diciendo, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Una vez más,
noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Sí, toda la noche y toda la noche sin parar, Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con panderos danzaré, delante de tu pueblo derrimido, la gloria de tu nombre yo cantaré, Señor, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Levanta tu voz y decláralo de toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, de tu poder. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Gloria al Señor, te damos gracias, Padre bendito. Te alabamos, te exaltamos, declaramos tu grandeza, Señor. Tu Señor. Grande es el nombre del Señor, te alabamos, te exaltamos, Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Señor. Tú eres digno, Señor. Aleluya, te exaltamos, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Cristo. Levanta tus manos por unos momentos y dile: Señor, te amamos, Señor. Tú eres digno, Señor. Señor, por unos momentos te invito a que levantes tu voz y le rindas adoración al Rey de Reyes. Tú eres digno, Señor. Por ti estamos en este lugar, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos ha alcanzado. Dile: Señor, quiero estar cerca de tu presencia, Señor. Si puedes hablar en lenguas, comienza a hablar en lenguas. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en todo este santuario, desde de pared a pared. Cada lugar se llena, Señor. Cada lugar, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser
reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Dile cerca, cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Dile, Señor, yo quiero vivir. Quiero vivir solo en tu voluntad, solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Señor. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, díselo, tú conoces mi camino, Señor. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime, sin igual, y que llena, y que llena mi alma de dulce calma. Una vez más dilo, no hay amor que se pueda comparar. Levanta tu voz y dile, no, Señor, no hay amor que se pueda comparar a tu inmenso y profundo amor, Señor. tan sublime y sin igual, y que llena De dulce calma, de dulce calma.
dulce Gloria al Señor. Te invito a que le des un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria te damos, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Hermanos, así con este mismo ambiente, este mismo espíritu, vamos a darle gracias a Dios. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta tarde. Que Dios les bendiga. Seguimos esperando las promesas de Dios. Creemos que Dios sigue siendo fiel y vamos a seguirle mientras tengamos oportunidad. Vamos a seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No por lo que vaya a hacer, pero por lo que ya hizo con nosotros, porque nos ha bendecido. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Denle un aplauso fuerte a Dios. Recuerde que el amor de Dios es grande. Él nos ama como somos y a Él le damos toda la honra y toda la gloria. Así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Jairo, diácono de la iglesia, que él es el que nos traerá el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Bendiciones, hermano Jairo. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Qué bueno es el Señor, amén. Le damos gracias por este tiempo, amén. Ya hemos alabado su nombre. Y pues le voy a decir gracias a nuestros hermanos. Vamos a entrar directo a lo que es el mensaje de parte de nuestro Señor en esta preciosa tarde, amén. Y es un gozo venir a habitar en su templo y alabar su nombre, amén. Y yo creo que para poder alabar su nombre con esta libertad, con este gozo que el pueblo de Dios siente, debemos de seguir luchando, debemos de seguir esforzándonos. Lo que Dios quiere hablar a su pueblo, lo que Dios quiere que su pueblo emprenda cada vez. Nosotros somos un pueblo privilegiado porque podemos escuchar su palabra, podemos escuchar mensajes de cómo el pueblo de Dios se debe de ir formando, amén. Y es una oportunidad muy hermosa el poder ser partícipes de este tiempo, amén. Yo he preparado un mensaje y yo sé que viene de parte de Dios y yo sé que es indispensable en estos tiempos, amén. Yo sé que es indispensable como la iglesia del Señor se tiene que dejar llevar conforme a su palabra, amén. Y yo he titulado este mensaje Matrimonios conforme al propósito de Dios, amén. Y es un tema yo creo que tal vez usted podrá decir no es el tema adecuado en un día domingo, amén. Tal vez podríamos pensar esto es para una conferencia matrimonial, amén. Pero dejémonos llevar por lo que la palabra quiere hablarnos en esta hora, amén. Porque yo puedo entender que a pesar de que es un mensaje que yo he preparado para los matrimonios, amén, pero ahí se desarrolla una gran variedad de cosas que Dios quiere hablar al pueblo de Dios, amén. Esto involucra nuestros hijos, esto involucra nuestra relación como parejas, esto incluye también la relación como hermanos en Cristo que somos, amén. Entonces, son matrimonios conforme al propósito de Dios, lo que Dios está buscando y está llamando en todo tiempo. Desde el tiempo de la creación, nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo el matrimonio fue instituido por Él con un plan muy grande, con un plan maravilloso. Amén. El ser humano desafortunadamente es el que ha desviado este propósito y este plan. Amén.
Así que entremos a lo que es la palabra de Dios, hermano, y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 19. Gloria al Señor. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante hasta el versículo 6. Amén. Y enseguida nos brincaremos al 11 y al 12. Y la palabra de Dios dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Y en el versículo 11 dice: entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre mío, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tu palabra, Padre Santo, Señor, llega a nuestras vidas, Señor, de una forma, Señor, de bendición, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Creemos que es el tiempo justo, es el tiempo perfecto, Padre Santo. Tú has hablado a tu pueblo, Señor, en diferentes formas, Padre mío, aleluya. Y es necesario, Padre Santo, ponernos, Señor, bajo tu dirección en todo tiempo, aleluya. Hoy te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, que tú edifiques, Padre Santo, Señor, los matrimonios, Señor, en tu pueblo, Padre mío, Señor, aleluya. Gracias te damos. En tu nombre, Señor Jesús, hemos caminado, Padre mío, Señor, aleluya. El propósito sigue siendo, Señor, alabar, Señor, exaltar tu nombre, Señor, conforme a la muchedumbre de tu grandeza, dice en su palabra, aleluya. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Le damos un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos que nos ven a través del Facebook, del YouTube. Amén. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestros pastores, a nuestros hermanos que por una u otra causa no pueden estar aquí, pero el Señor está ahí, hermanos. Amén. Y su palabra llega hasta ahí también. Gloria al Señor. Y en esta escritura, hermanos, que nosotros leemos, amén, de entrada los fariseos haciéndole una pregunta al Señor Jesús, amén, diciéndole que si era ilícito que el hombre repudia a su mujer por cualquier cosa, amén. Esta palabra se oye fuerte, de repudiar, pero repudiar, yo estuve viendo, hermanos, es el acto de apartarla o apartarse, amén. Entonces los fariseos estaban hablando de lo que era en lo que nosotros conocemos el divorcio, amén, pero lo que Jesús quería hablar era acerca del matrimonio, acerca de la bendición, amén. Y como contexto, hermanos, Jesucristo nos lleva hasta la palabra de Dios en Génesis, amén, donde Él explica que si no se ha entendido, amén, que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne, amén. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Amén. Que la unión que Dios hace, el plan que Dios pone, amén, es algo perfecto, es una bendición, amén.
Y tal vez hay muchas controversias, hermanos, cuando se habla acerca de los matrimonios, amén, porque muchas veces nosotros los varones queremos agarrar nuestra parte a nuestra conveniencia, o muchas veces también las hermanas, amén, y empieza a haber algún tipo de indiferencias, amén, pero la palabra de Dios nos habla claramente, hermanos, amén. Dios ha instituido el matrimonio, hermanos, para que en la palabra de Dios en Génesis nosotros podemos ver cómo Dios comienza en la creación, amén, comienza formando comienza con lo que es formando los animales, creando los animales. Dice en su palabra que todo estaba desordenado, amén, que todo estaba desordenado. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Poner todo en orden. Y ahí incluye al ser humano, amén, incluye a su vida, incluye mi vida. Entonces hay un orden que Dios lleva desde el principio de todas las cosas, y hay un liderazgo que el hombre tiene que emprender y tiene que ejercer, hermanos, amén. No es normal, hermano, que un hombre de Dios, que un hombre escogido por Dios deje sus labores para que la hermana o la dama las ejerza, amén. Ese no es el orden de Dios, porque nosotros miramos en su creación, hermanos, amén. Yo me gustaría llevarlo a Génesis. Vamos a leer aquí esta escritura. Génesis capítulo 2, vamos a leer del 18 en adelante. Y dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Esto fue lo que Jesús les dijo a los fariseos, amén, que si acaso no se acordaban de lo que la palabra de Dios había dicho desde el principio. Amén. Entonces nosotros aquí miramos un orden, hermanos, amén. Miramos cómo Dios formó los animales y puso a Adán, y puso para que Adán señorease, amén. Y si usted se fija, hermanos, primeramente Dios menciona todas estas cosas, todos estos acontecimientos, y hasta después se dio cuenta que Adán necesitaba una ayuda, que Adán necesitaba una ayuda idónea, amén. No dice, y Adán necesitaba a alguien para que le sirviera, amén. No dice que Adán necesitaba a un instrumento, amén. Dios necesita una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que Adán no iba a poder hacer las cosas solo, por él solo, amén. Una ayuda idónea, hermanos. Yo estuve investigando lo que la palabra idónea quiere decir, amén, y la palabra, y pude encontrar, se refiere a la actitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado, amén. Idónea se refiere cuando Eva, ya refiriéndose a la palabra de Dios, cuando Eva fue creada para ser la ayuda idónea de Adán y no para ser inferior ni superior de él, amén. Todo lo contrario, fue creada para gozar de la protección y del amor de Adán, amén. Esto es lo que es la ayuda idónea, hermanos, amén. No es algo más que el ser humano ha creado por sí solo, amén. Desafortunadamente, hermanos, en estos tiempos el matrimonio se ha tomado como un juego.
el matrimonio se ha tomado como algo, como una realización personal, amén, de que ya me estoy haciendo viejo y necesito casarme porque se me va a ir el tren, amén, o viceversa. Amén. El matrimonio es más que eso, es una ordenanza de parte de Dios. Es una ordenanza, hermanos, que viene de parte de Dios, amén, y creado para un propósito. Amén. Recordemos, hermanos, que Jesucristo se desprendió del Padre Celestial, amén. Y esto me lleva a esta escritura donde dice, dejará el padre a su madre, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, amén. Así Jesucristo se desprendió de todo poder, se desprendió de su Padre Celestial, hermanos, amén. ¿Por qué? Por amor a su iglesia, por amor a su esposa, por amor a ese plan divino, amén. Y es lo que la palabra de Dios nos quiere hacer ver en estos tiempos, hermanos, amén. ¿Por qué existe el matrimonio? Existen muchas preguntas, hermanos. ¿Por qué existe el matrimonio? Amén. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre y una mujer permanezcan unidos? Amén. Yo creo que es la voluntad de Dios, amén. Yo creo que es la voluntad de Dios que dos seres que son diferentes se unan para un solo propósito, amén. Y en la palabra de Dios nos muestra exactamente cómo debe de ser las cosas. El ser humano no debe de cambiar nada, amén. La palabra de Dios no dice, y Dios creó a otro hombre para que le ayude a Adán. O Dios creó a otra mujer para que Eva y ella vayan juntas por ahí haciendo cosas, amén. La palabra de Dios nos habla así, hermanos, amén, con esta claridad de que el hombre es creado para un propósito, pero también la mujer, amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, yo ya tengo 21 años de casado, amén, y déjenme decirle, hermanos, que no existe matrimonio perfecto, amén. No existen matrimonios ejemplares, pero no matrimonio perfecto. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque Dios nos sigue guiando, como todo matrimonio ha habido altibajos, amén, pero Dios nos ha sabido guiar, hermanos, Dios nos ha sabido fortalecer y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque pude encontrarlo, Él me encontró, amén, amén. Nos encontró, nos unió y yo puedo expresar, hermanos, que el matrimonio bajo la dirección de Dios es una bendición. Amén. Es una bendición desde desde el año 1999 que mi esposa y yo unimos nuestras vidas allá en Santana, California. Amén. Allí un ministro del Señor fue y tomó tiempo y nos casó. Amén. Y le doy gracias a Dios y desde ese tiempo jamás me he arrepentido. Yo le digo a mi esposa que yo me siento cada vez más enamorado de ella. Amén. Y le doy gracias a Dios porque no es una realización personal, hermanos. Amén. No es una realización personal. Debemos entender que es el plan de Dios para que la obra de Dios camine sanamente, hermanos. Amén. Debe de haber matrimonios fuertes, fortalecidos. Amén. Porque si de un lado hay flaqueza, hermanos, vamos a afectar tantas cosas. Amén. Vamos a afectar tantas cosas, hermanos. Vamos a afectar nuestros hijos. Vamos a afectar nuestro llamamiento de parte de Dios. Muchas cosas, hermanos, que involucran el no entender el propósito del matrimonio, hermanos. Amén. Yo he preparado 5 puntos, hermanos, que vamos a mirar en este tiempo, hermanos. Amén. Otra pregunta que no dice, hermanos, ¿cuál es el diseño original de Dios para el matrimonio? Amén. El matrimonio, el diseño original, hermanos, como nosotros lo vemos desde el principio, ¿qué fue lo que Dios expresó cuando ya le había presentado a Eva, a Adán? Amén. Que fructificaran la tierra, todo esto pasó mucho antes de caer en pecado, hermanos. Amén. Lo cual era todo pureza, hermanos, toda perfección. Amén.
Y desafortunadamente, después de la caída, hermanos, vino afectando la humanidad, afectó la humanidad en totalidad, hermanos, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros que hemos venido al caminar de Dios, hermanos? Dejarnos guiar por su palabra, dejarnos guiar lo que quiere Él hacer en nuestras vidas, en esa vida que el Señor unió, hermanos, amén. Lo importante es entender el llamamiento, entender la posición a la que Dios me ha llamado como hombre y a la que ha llamado como mujer, amén. La palabra idónea, recordemos que es algo, hermanos, es una ayuda, no es alguien que va a ser inferior ni superior a nadie, amén. Es una ayuda idónea. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, hermanos? Que yo, sin mi mujer, yo no voy a llegar muy lejos, amén. Que mi mujer, sin mí, amén, también no sé qué va a pasar, amén. Entonces, esto es lo que este mensaje nos está trayendo, hermanos, amén. Recordemos que Jesús, su plan de Él es destruir, amén, porque los fariseos miramos que dice en estos versículos que leímos, hermanos, amén, dice, entonces vinieron los fariseos tentándole, amén. Tentándole, amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el plan de Satanás es cuestionar nuestro caminar, cuestionar nuestra relación. Realmente el plan de él es ponernos a nosotros, que nosotros mismos nos cuestionemos, tú estás mal, o tal vez si estamos mal, está diciendo, tú vas bien, sigue por ahí, amén. Tu matrimonio se está destruyendo, sigue por ahí, amén. Y luego los fariseos le dicen, ¿qué acaso mira, vamos a leer esa escritura donde sigue diciendo, vamos a leer en el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Amén. Él les dijo, por naturaleza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición de hombre, su mujer, no conviene casarse. Y aquí es donde entra este versículo, hermanos, que dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Amén. De entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos explica que esto es, hermanos, es un llamamiento de parte de Dios. Amén. Y sigue diciendo que no todos, que no es para todos, amén, sino para los que sienten este llamamiento. Amén. Para los que dicen su palabra que porque hay muchos que desde el vientre de su madre, hermanos, ya han nacido así. Otros han sido formados por los hombres, pero otros han sido formados por la voluntad de Dios. Amén. Es algo muy, muy, muy bonito, hermanos, y muy interesante saber que de una u otra forma la bendición de Dios nos espera. Amén. La bendición de Dios está ahí para que nosotros la experimentemos y la disfrutemos, hermanos. Amén. Como lo es el matrimonio. Amén. Bajo el plan de Dios. Amén. El matrimonio es un plan de Dios, hermanos, amén. No es una tradición que nosotros podemos escoger o no es plan de Dios, amén. Y es una verdad, hermanos, amén, porque en estos tiempos, hermanos, pues muchas veces se planea un matrimonio, se planea todo, se planea quizás la mejor ceremonia, el mejor banquete, se prepara todo, hermanos, amén. Y tristemente como parejas no se piensa en el futuro como matrimonio, amén.
Tristemente suceden matrimonios que se tiró todo hasta por la ventana, hermanos, amén. Y al mes ya está roto, amén. Y eso es lo que nos está dejando este punto, hermanos, amén. No es por tradición, amén. Es por llamamiento, amén. Es un llamamiento de parte de Dios. Es tomar nuestro lugar, es tomar nuestro liderazgo como hombres de Dios, amén. Nuestra posición como mujeres de Dios, amén. Y este es el orden de Dios, ese es el orden del llamamiento de parte de Dios, hermanos, amén. Desde el principio Dios unió al hombre y a la mujer, amén, para que estos se multiplicasen, para que señoreasen en la tierra, amén. Cuando Dios, sobre esta palabra de señorear, hermanos, amén, recordemos que cuando Dios formó a Adán y cuando lo puso que señorearse sobre todas las cosas, hermanos, amén, primeramente le indicó todo lo que él había formado, amén, le indicó su posición, le indicó que él iba a señorear. ¿Y qué nos está diciendo con esto? Que ya tenía una posición, ya tenía un liderazgo, ya tenía algo que él tenía que ejercer, amén, que no tenía que descuidar, amén. Hoy Dios está llamando, hermanos, en esos tiempos a que nosotros no descuidemos ese liderazgo que Dios, donde Dios nos ha puesto delante, amén. Que no descuidemos lo que Dios ha formado, amén, nuestras familias, el ministerio que Dios nos ha dado, amén, o que le va a dar, porque Dios le va a dar algo grande, hermanos, amén. El plan de Dios es perfecto, hermano, en todos sus caminos, amén. Desde el principio Dios unió al hombre y a la mujer, amén, para que señoreasen. El plan de Dios no ha cambiado, amén. En estos tiempos, hermanos, no ha cambiado. No ha habido ninguna variedad, hermanos. Sigue siendo su voluntad, amén. Que varón y hembra se unan para que juntos cumplan un propósito aquí en la tierra, amén. Y a mí llama mucho mi atención, hermanos, porque nosotros podemos ver en Corintios cómo Pablo enfatiza en gran manera, y lo que llama mucho mi atención, un hombre de Dios, pero que él era soltero, él era solo, amén. Él tenía el don de la abstinencia, amén, y él lo enfatiza en gran manera. Que los matrimonios deberían de ser guiados bajo la dirección de Dios en todo tiempo, amén. Y no es algo, hermanos, dice en su palabra que no es algo que es apto para todos, amén. Pero yo sé que cuando Dios pone un plan en una pareja, en un matrimonio, hermanos, Dios nunca se va a equivocar. El plan de Dios se perfecciona, hermanos, amén. El punto número 2, el matrimonio entre hombre y una mujer, amén. En Génesis capítulo 1, versículo 27, hermanos, vamos a leer aquí. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, amén. Desde antes de que Dios creara a Adán, ya había pensado en el hombre y en la mujer, amén. Ya había trazado su plan divino, amén. Es un llamamiento. Bíblicamente, hermanos, está diseñado para que un hombre y una mujer unan sus vidas, amén, con el plan de bendición, amén, con el plan de fructificar, de procrear, hermanos, amén, de llevar el plan de Dios conforme a Él lo está indicando, hermanos, amén. Dios no odia, hermanos, Dios es amor, hermanos, amén, pero Dios lo que ve con desagrado, hermanos, es al pecado. Él no ve con desagrado, hermano, al pecador. Él ve con desagrado al pecado, pero al pecador, hermanos, Él ahí pone su interés total, hermanos, amén.
nunca dos hombres ni dos mujeres, hermanos, podrán, habrá un llamamiento sobre sus vidas, hermanos. El plan de Dios es hombre, mujer, amén. Dios ama al pecador, pero el modelo de Dios es la unión entre un hombre y una mujer, amén. Qué hermoso, hermanos, amén, que la palabra de Dios nos guía, hermanos, amén. Él quiere ver nuestras vidas realizadas. Él quiere ver matrimonios unidos bajo el propósito de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que su obra sea cumplida, para que fructifiquemos, para que nuestros hijos vengan y experimenten las bendiciones de Dios, hermanos. Amén. El matrimonio es permanente. Amén. La intención de Dios es que durante toda la vida, la intención de Dios es que dure toda la vida. Amén. Y eso, hermanos, en estos días es algo muy, muy triste, hermanos. Amén. Porque se quebrantan pactos delante de Dios, hermanos. Amén. Cuando Dios escucha ese pacto hecho delante de su presencia, amén, y unirán sus vidas para siempre, hermanos, amén. Es un pacto hecho delante de Dios. Es un pacto hecho no delante de los hombres, delante de Dios, amén. Y desafortunadamente, hermanos, la sociedad hoy en día ha dejado estos principios divinos, estos principios celestiales, hermanos, amén. Y a causa de esto se afecta familias, hijos, vidas, amén. Esta palabra, hermanos, es palabra de Dios, hermanos, amén. Y yo creo que Dios, hermanos, en ningún momento se ha equivocado. En ningún momento se ha equivocado. Dios ha formado, hermanos, una unión para cumplir el propósito, tanto en nuestras vidas, hermanos, como el plan que Él ya tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. La idea de Dios siempre ha sido unir un hombre y una mujer en matrimonio, amén, para que estén juntos hasta que la muerte los separe, dice, amén. Nosotros miramos muchas veces en las películas o en series, hermanos, amén, que hay de todo, amén. Se muestra de todo, pero al final dice, y se casaron y fueron felices, amén. Y final feliz. Y pues esto sucede en las películas o en series, amén, pero lo que desea ver Dios es en la vida del ser humano, en la vida de sus escogidos, en la vida de los que Él ya ha puesto este llamado, amén. Y todo esto, hermanos, podría ser difícil de lograr. Como yo dije en un principio, hermanos, no hay matrimonios perfectos, amén. Hay matrimonios ejemplares, amén. Yo puedo poner, por ejemplo, a nuestros pastores, amén, un matrimonio ejemplar. Y yo sé que la perfección la llegaremos a tener un día que estemos ahí delante de nuestro Dios, amén. Pero el ser humano, lo que debemos de aprender, hermanos, es a negarnos a nosotros mismos. En muchas ocasiones, hermanos, amén, a negarnos a sí mismo, amén, a entender a mi pareja, a entender a mi cónyuge, amén. Y tal vez en esos tiempos se puede decir, pues es difícil ser una ayuda idónea cuando yo no veo respuesta, o es difícil yo llevar un liderazgo cuando las cosas se me tornan todo al revés, amén. Pero lo importante es dejar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, hermanos. Entender este llamamiento, hermanos, amén. Yo puedo sentir, hermanos, que todo está en poner todo en las manos de Dios, amén. En emprender diálogo, emprender plática con el ser que Dios ha puesto a la par mía, amén. ¿Por qué? Porque a mí no me ha hecho superior a mi esposa, ni a mi esposa la ha hecho superior a mí, amén. Dios nos dio una posición, Dios nos dio
un llamamiento diferente, amén, porque somos diferentes, porque ella es mujer, yo soy hombre, amén. Y esto es lo que Dios quiere poner en claro a través de su palabra, hermanos, amén. Que lo que Dios unió, hermanos, como dijo en Génesis, que no lo separe el hombre, amén. Que no lo separen las circunstancias, que no lo separe cualquier cosa que venga de parte del enemigo, amén. Que la cola que está metiendo ahí el diablo, hermanos, amén. Usted le meta un machetazo ahí, amén. Porque el enemigo, como dice su palabra, viene como león rugiente, buscando a quien devorar, amén. Y cuando nosotros oímos esta palabra, nos imaginamos, no, pues va a devorar al más débil, va a devorar a mis niños, amén. No, Él empieza por lo más alto, hermanos, amén. Por donde está una unión, por donde, si hay matrimonios sólidos, fuertes, hermanos, amén, ahí se va a derramar una bendición en nuestros hijos, en nuestra descendencia, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, amén, en todo tiempo, amén. El pacto es un acuerdo, hermanos, amén. El pacto que hacemos delante de Dios, cuando unimos nuestras vidas delante de Dios, amén. Es un acuerdo, es una alianza o compromiso, amén. Cuyos involucrados no están ni mis papás, ni mis suegros, amén. Nadie, nada más mi esposa y yo, amén. Y este pacto, hermanos, este pacto es importante que nosotros lo entendamos, que lo estamos haciendo contra Dios, amén, delante de Dios. No lo estamos haciendo no lo estamos haciendo para quedar bien con nuestro ministro, con nuestro pastor, amén, o con el que vaya a casar, amén. Estamos haciéndolo delante de Dios, amén. Y es un compromiso, hermanos, amén, que involucra a dos, amén. Y respetar aquello que estipulan, amén. Dios estableció el matrimonio como un pacto, el cual no debe de romperse con facilidad. Amén. Y tristemente se rompen hoy en día con gran facilidad. Amén. Yo no he mirado en la Biblia donde diga, y se unirá un hombre y una mujer en unión libre. Amén. Usted sí la ha mirado, hermano. Amén. Porque yo no entiendo cómo se puede vivir unidos pero libres. Amén. ¿Usted puede entender eso? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es clara. La palabra de Dios es una bendición, es una guía para nuestras vidas, hermanos. Amén. Como padres, hermanos, amén. Como matrimonios que somos, debemos de ponernos bajo la dirección de Dios. Amén. Dejar a nuestros padres, dice la palabra de Dios, dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, se unirán a su esposo. Amén. Y serán una sola carne. No dice, serán varias carnes y tú te vas a tener que dividir un tiempo con tus papás y otro tiempo aquí con tu esposa y tus hijos. No, hermano, la palabra de Dios nos está hablando claramente, amén. Y claro, yo como padre, yo siempre voy a amar a mis hijos, amén. Yo sé que mi hija, esta jovencita, un día se va a casar y yo voy a dejar que ella haga su vida, amén. Yo no voy a poderla traer aquí de la mano como cuando estaba chiquita. Igualmente a mi hijo, amén. Él antes decía, yo nunca me voy a casar, pero cuando estaba chiquito, ya ahorita ya piensa diferente, amén. Y eso es lo que Dios le agrada, hermanos, amén. Que nosotros no vivamos atados a un sentimiento, que nosotros entendamos lo que es el matrimonio, que entendamos lo que es el plan de Dios. El plan de Dios siempre será perfecto, siempre será una bendición, hermanos, amén. La palabra de Dios en cada una de sus páginas, hermanos, nos guía como hijos de Dios hacia la bendición. Yo no puedo encontrar algo también que donde la palabra de Dios nos guíe hacia la destrucción. Amén. La palabra de Dios siempre nos va a guiar a la bendición. Nos va a guiar a la prosperidad, nos va a guiar a un encuentro con Dios cada vez más fuerte, hermanos, más cercano. Amén.
Pero por aquí empieza una gran parte de la bendición, hermanos, amén. Entender el llamamiento de Dios como unión en matrimonio, hermanos, amén. No es un contrato lleno de condiciones, hermanos, amén, sino un pacto. No es un contrato, hermanos, amén. Si piensas que solamente es un contrato, entonces no estás listo. Esto es, pues yo pienso que para a alguien que un tiempo se piense casar, yo sé que aquí hay jovencitas, jovencitos que en un futuro se van a casar, van a hacer sus vidas. Amén. Y es muy hermoso que se entienda desde un principio, hermanos, que es un pacto con Dios. Que es un pacto con Dios que van a hacer con alguien más, pero que Dios va a estar de por medio. Amén. Un pacto no se rompe, tiene un elemento divino, amén. Conlleva sacrificio, muerte al yo mismo, amén. Y entrega total entre las dos partes, amén. Entonces, no es justo, hermanos, que yo ponga tanto y yo vea a mi esposa ahí o viceversa, amén. Debe de ser, es una unión, hermanos, amén. Y es muy importante que no lo entendamos nada más como que es un logro personal, amén. No es un logro personal, hermanos, amén. Es una unión que va a ser hasta una eternidad, hermanos, amén. No es para lograr más allí afuera terrenalmente, hermanos, como hoy en día se ve en la sociedad, amén. Hoy en día se casan, hermanos, y lo primero que están ahí enfrente del altar y lo que está pasando por sus mentes, no, pues ahora sí ya la voy a hacer, aquí sí hay tantos bienes económicos, aquí hay esto otro, menos el propósito de Dios, amén. Y es triste, hermanos, amén, y es una realidad, y es la realidad que el pueblo de Dios, hermanos, está al acecho. Amén. Es por eso que el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Él, hermanos, es necesario que tomemos acción, es necesario que tomemos conciencia, que entendamos que la unión que Dios ya hizo, hermanos, o que va a ser en su futuro, va a ser para una bendición, va a ser para una bendición como para mí mismo, como para el ser que Dios ya ha puesto al lado mío, o que va a poner, hermanos, amén. El matrimonio es una ilustración de Cristo y la iglesia, amén. Y esto se ha predicado muchas veces, hermanos, amén. Y tal vez no se ha entendido de la forma que se debe de entender, hermanos, pero vamos a leer esa escritura en Efesios, hermanos. Efesios 5:25. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice así, hermanos: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir muchas cosas, hermanos, amén. Y no nada más a los maridos, hermanos, amén. A una unión en general, amén. Porque si nosotros amamos la obra de Dios, hermanos, amén. Si nosotros amamos, como dice en su palabra, como Cristo amó a su iglesia, hermanos, así los maridos debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, amén. Y yo puedo ver, hermanos, que Jesucristo dejó, como dije en un principio, dejó tantas cosas, dejó toda su majestad, estuvo dispuesto a luchar, a pasar todo por amor, amén. ¿Por amor a quién? Por amor a su esposa, a su iglesia, amén. Y esto es lo que nos está diciendo aquí, amén, que amemos a maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, amén. Estuvo dispuesto a todo, estuvo dispuesto a padecer, a sufrir,
a sufrir insultos, a sufrir vituperios, amén, a sufrir lo peor por amor a la iglesia, por amor a su esposa, amén. Y esto es lo que Dios está hablando a nuestras vidas, hermanos, amén. Que yo como hombre, hermanos, amén, yo no me sentiría realizado si yo voy haciendo mis logros por mí mismo y no me importa lo que tenga que atravesar, lo que tenga que pasar, amén. Porque yo solo no voy a llegar a muy lejos, amén. Dios en su palabra, como lo miramos, hermanos, Dios nos puso a alguien. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque lo necesito, hermano, porque lo necesitamos, hermanos, amén. No alguien para que vaya delante de mí, para que vaya ella emprendiendo cosas que yo debo de emprender, amén. Dios puso a alguien para que sea mi ayuda, mi soporte, mi fortaleza, amén, terrenalmente, amén. Y ese es el propósito, hermanos, amén, de esta unión, amén. En todos estos años, hermanos, de matrimonio, nosotros hemos experimentado tantas cosas, hermanos, amén. Tantas dificultades, tantos milagros que Dios nos ha hecho, hermanos. ¿Y por qué? Porque muchas veces yo flaqueo y ella me levanta. O ella flaquea, ella se quebranta y yo ahí estoy apoyándola en oración, levantando sus manos, amén. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, amén. Dios nos ha mostrado, hermanos, que Él está realmente con nosotros. Amén, porque yo platicando con mi esposa muchas veces le digo, si no estuviera Dios en medio de nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mi vida? Amén. Yo a los 23 años, hermanos, dejé el vicio del cigarro, yo fumaba mucho. Y mi esposa nunca me repudió, nunca me reclamó nada. Yo me acuerdo cuando llegaba mi hija Carlita, tenía 3 años y medio y me decía, papi, yo no quiero que tú fumes, yo no quiero que tú tomes, yo no quiero que tú vayas a estar down, me decía. Y yo le decía a mi esposa, ¿y tú le dices que me diga? Y dice, no, es plan de Dios, hermanos, amén. Y al momento de venir yo a los pies de Cristo, hermanos, dejé también el vicio del alcohol. Yo también tomaba alcohol, cerveza, todo eso, hermanos, amén. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque mi esposa estuvo ahí. Hasta el último momento, hermanos, ella ha estado ahí, amén. Y yo en la intimidad, yo le doy gracias a Dios porque nos sigue fortaleciendo, nos sigue guiando, nos sigue llevando por ese camino de bendición, hermanos, amén. Cuando uno experimenta el plan de Dios en un matrimonio, hermanos, yo pienso que es muy difícil de comprender, hermanos. Es muy difícil de entender el poder de Dios, las bendiciones de Dios, hermanos, amén. Yo le invito, hermano, a que como matrimonio, hermano, se deje guiar por su palabra, se deje guiar por sus bendiciones, amén. Dios no ha formado una unión, hermanos, para que haya una carencia, Dios ha creado matrimonios para bendición, amén. No que haya matrimonios insípidos, hermanos, amén. Dios quiere ver matrimonios fuertes, unidos, hermanos, amén. El plan de Dios, hermanos, es levantar unidos conforme a su propósito, amén. El propósito para el cual cada quien hemos sido llamados, amén. Gloria a Dios. El esposo tiene que tratar a la esposa como Jesús trata a la iglesia y a la mujer. La preparará a sujetarse a su esposo como a la iglesia se sujeta a Cristo. Amén. Y hay muchas controversias, hermanos. Hay muchas personas que no conocen de Dios, pero vienen y escuchan esta palabra y ya ves, te tienes que sujetar a mí. O yo aquí soy el que mando. Amén.
y hay hacen muchos memes, amén. Hoy en estos tiempos de tanta cuarentena, hermanos, las estadísticas han subido tanto, hermanos, de divorcios, amén. ¿Por qué? Porque no se soportan, hermanos. Porque no están impuestos a convivir con su esposa, con su esposo. Amén. Yo preparando este mensaje, hermanos, me metí a ver muchas cosas. Y en Europa, hermanos, el continente europeo, hermanos, tiene una tasa muy alta de divorcios, de separaciones. Amén. El que encabeza la lista es Bélgica. Y de ahí siguen todos, hermanos, amén. Los que están en el nivel más bajo es Italia y Polonia, y ahí menciona que es por sus creencias religiosas, amén. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que Dios tiene el control en sus manos, solamente está en que nosotros nos dejemos llevar, nos dejemos guiar en todo tiempo, en su totalidad, hermanos, amén. No dejarlo a nuestras fuerzas, sino dejar que Dios gobierne nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y a manera de conclusión, hermanos, si tenemos claro estas verdades, nosotros podemos ver que es difícil, hermanos. Amén. Que nos desviemos del plan de Dios. Si dejamos que esta verdad, si dejamos que su palabra siga su curso, hermanos, en nuestras vidas, va a ser muy difícil que el enemigo destruya, hermanos, amén. Que destruya familias, que destruya matrimonios, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque si necesitamos una estabilidad en nuestros matrimonios, en nuestro hogar, es importante que invitemos a Jesucristo, que gobierne esta unión, hermanos, amén. Porque ese es el objetivo. El objetivo, hermanos, yo sé que lo principal para mi vida es amar a Jesucristo, de ahí amar a mi familia. Amén. Si usted se fija, hermanos, en Job, cuando en el capítulo 1 venían sus sirvientes y le decían, Job, pasó algo con tu ganado y murieron tantos. Y pasó esto y también murieron, solo escapé yo para decirte. Pero cuando dijeron, tus hijos estaban celebrando y tomando y todo, y se desplomaron las columnas y todo cayó encima de ellos, ahí ya él se quebrantó, ahí ya él fue diferente. Amén. ¿Por qué? Porque la familia duele, porque la familia es primero, hermanos. Porque la familia, hermanos, es ese barco que Dios nos permitió dirigir, hermanos. Amén. Es ese barco que Dios nos permitió tomar el timón, hermanos. Amén. Y ahí es donde Dios se agrada, hermanos. Amén. Que nosotros pongamos las fuerzas, las que nosotros no tenemos, en las manos de Dios, hermanos. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano, en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Entendemos, hermanos, que en estos tiempos es difícil, hermanos, amén. Es muy difícil, pero nunca será imposible, hermanos, amén. Nunca será imposible, hermanos, amén. El deber conyugal, hermanos, el deber conyugal es algo difícil de llevarlo, hermanos, amén. Pero Dios tiene todo en sus manos, hermanos, amén. Poniendo la palabra de Dios en obra, hermanos, Dios nos va a capacitar en todo tiempo. Amén. Dios nos va a capacitar, Dios quebranta, Dios transforma, Dios rompe cadenas, Dios quita barreras, Dios transforma mentalidades, Dios transforma corazones. Amén. Solo está en que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos llevar, hermanos. Amén. En el tiempo de la creación, hermanos, cuando Dios le presentó a Eva, amén, le dice, aquí está Eva, y él la miró y pues se agradó en gran manera, amén. Ahora ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, amén. ¿Con qué? Con un propósito.
con un propósito, hermanos, amén. Y el propósito de su matrimonio, hermanos, usted lo sabe. El propósito de su matrimonio, hermana, usted lo sabe, amén. Usted lo sabe y Dios es el que va a orar, amén. Oremos al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, sigue llenándonos, Señor, aleluya. Hoy ponemos, Señor, tu pueblo en tus manos, Señor. Estos matrimonios, Señor, estas uniones que tú has permitido, Señor Jesús, aleluya. Te pedimos que nos ayudes a emprender caminos de bendición, caminos diferentes, Padre mío, Señor, para bendición de nuestras familias, para bendición de nuestros hijos, Padre mío, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor, aleluya. No somos, Señor, perfectos, Señor, pero estamos, Señor, bajo tu dirección en todo tiempo, Señor. Hay mucho que emprender, hay mucho por qué luchar, Señor, aleluya. Oh, Padre mío, Señor, yo te pido que tú, Señor Jesús, nos guíes, Señor, que tú tomes ese control, Señor. Si no está en mis manos, Señor, aleluya, yo pongo todo en las tuyas, Padre mío, Señor. Permíteme, Señor, ejercer mi liderazgo, Señor. Permíteme, Señor, saber llevar, Señor, ese propósito de tu obra, Señor, aleluya, conforme a tu agrado, conforme a tu voluntad, Señor, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, y este ha sido mi mensaje, lo que Dios ha puesto para su pueblo, hermanos. Paz de Cristo, iglesia. Hermanos, le daremos continuación a lo que sigue del servicio en esta tarde. Me ha tocado levantar ofrendas y los diezmos. Y hermanos, muy lindo mensaje de nuestro hermano Jairo, de nuestro hermano diácono. Que Dios lo bendiga por su sentir, porque es palabra de Dios que él ha hablado, hermanos. Y hermanos, déjeme decirle que la palabra de Dios siempre los va a guiar por un buen camino. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios ha estado por años y años. Y dice que pasará todas las cosas de este mundo, pero su palabra nunca pasará. Siempre estará allí firme, hermana. Y yo no sé a cuántos la palabra de Dios les ha ayudado en el pasado. Me ha ayudado a mí, le ha ayudado a usted, y no sé cuántos más recibirán la misma bendición que nosotros hemos recibido. Es nomás de usted estar dispuesto de su corazón, sentirlo, apreciarlo y acertarlo en su corazón. Porque ¿sabe qué, hermanos? Ahora en esta mañana, a tempranas horas, me habló un buen amigo. Y él me llamó porque se comprometió con su novia. Y me llamaron y me dijo: oiga, Jaime, vengo aquí por Bluetooth, lo viene escuchando mi novia y viene muy feliz porque ya trae su anillo de compromiso. Y le dije yo: gloria a Dios, muchachos, gloria a Dios. Pero les dije yo: ¿saben qué es lo que les dije yo? Nomás asegúrense que de aquí en adelante siempre ustedes pongan a Dios por primera fila en toda su caminar. Porque ¿saben qué? Si ponen a Dios por primera fila, Dios los va a bendecir. Porque primeramente Dios bendice al matrimonio. Dios bendice a un hombre y a una mujer cuando se unen sus vidas. Y qué bonito mensaje de nuestro hermano Jairo. Porque acuérdense, la palabra de Dios también dice, hermanos, para que quede bien concreto lo que el hermano Jairo dijo. Él predicó y dijo, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice en Génesis 2:22.
Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Gloria a Dios. Por tanto, dice, fíjese el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces tenemos que llevar bien concreto, hermanos, que el matrimonio es de dos. Acuérdense, en el hogar surgen problemas y hay veces yo he escuchado mucho, no, es que mi esposa, no, que mi esposo. No, es de dos, ¿ok? Porque un problema se hace de dos, pero por eso, qué bien que el hermano mencionó y aclaró todo, hermanos, que un hogar se compone de dos personas, un hombre y una mujer, no de dos varones o dos varonas. Pero, hermanos, aquí, gracias a Dios, seguimos hablando para hacer mentes fuertes, matrimonios fuertes dentro de las iglesias. Y espero que usted, el mensaje que nuestro diácono local trajo aquí, le haya servido de mucho, porque es palabra de Dios. Que Dios lo bendiga a mi hermano Jairo, a su esposa. Y un saludo también a nuestro pastor, a su esposa. Que Dios los bendiga siempre, hermanos. Que Dios los bendiga siempre. Y así, hermanos, también aprovecho de dar un comercial. Le doy gracias a Dios que está mi esposa, mi hija, mi madrecita linda aquí, mi hermana, mi tía y la jovencita compañera de mi hija también que los acompaña. Y bienvenido sea cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Dios los bendiga. Y así, hermanos, vamos a seguir dando lectura a esto, hermanos, ¿ok? Hermanos, voy a dar algo, voy a leer algo de la escritura en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, para poder hablar de las ofrendas y los diezmos, hermanos. Amén. Si usted no está listo, escúcheme, porque el tiempo vuela. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice así: pero esto digo, dijo Jehová, no yo, hermanos, ¿ok? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para un buen entendedor, pocas palabras, hermano, esta escritura está bien explicada. No tengo que dar mucha explicación. Hechos 20:35, la palabra de Dios dice también, hermanos, que Él bendice al dador alegre. Él lo bendice. Hermanos, si yo les comenzara a decir todo lo que Dios ha hecho aquí dentro de mí, hermanos, pasaremos no sé qué tanto tiempo. Pero yo sé por qué estoy aquí. Estoy agradecido con mi Dios. Él me sanó de algo que para el mundo era imposible. Pero nosotros los que estamos aquí, hermanos, y los que escuchan por medio virtual, ahí en la televisión, hermanos, ellos pueden recibir también
hermanos, porque es un Dios que le servimos, que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios, hermano, es poder, porque Él me ha sanado a mí y yo le puedo decir, le puedo testificar a ustedes que no conocen mucho de mi vida, pero está mi madre, está mi familia de testigos aquí, hermanos, lo que Dios ha hecho por este ser humano, por su servidor, hermanos. Es algo hermoso. Si usted da con fe, hermanos, Dios lo va a bendecir. Pero no dé diciendo con aquella mente, diciendo si doy, ok, Dios me va a dar mañana. No, hermano, hágalo con fe. Dé con fe. No de lo que le sobra. Haga un devoto, haga un compromiso con Dios, hermanos. Y Dios lo bendecirá. Porque Dios bendijo a este hombre mucho, hermanos, mucho. Lo ha bendecido. Pero, hermanos, así, hermanos, ayúdenme a orar por los diezmos, por las ofrendas que van a ser puestas en ese gasafilacio ahora en esta tarde. Si alguien ocupa un sobrecito, por favor, levante su mano, dígale a la hermana Celeste con mucho gusto se lo llevará. Y hágalo con fe. Porque Santiago también dice la palabra de Dios que cuando usted da y si va a hacer algo y lo hace dudando, viene a terminar siendo como las olas del mar, que el viento se las lleva para acá y se las lleva para allá. No, hermano, hay que dar con fe, creyendo que hay un Dios fuerte y poderoso y que bendice su casa, bendice su refrigerador, su trabajo, sus hijos. Donde usted esté, hermanos, usted está en tierra fuerte, en una tierra fértil, porque el esfuerzo que usted está haciendo de estar aquí, hermanos, es algo con mucho fruto. Porque hay muchos ahorita que están en las playas, que andan por muchos lugares paseando, pero usted está aquí. Usted está aquí y usted es bendecido. Pídale a Dios, hermanos. Pídale a Dios, Él se lo dará. No sé cuál es su necesidad ahora en este día, pero ¿sabe qué? Ya escuchamos la predicación, tómela. Tome esa ventaja que usted está aquí ahora en este día y pídale a Dios. No sé cuál es su necesidad, pero pídale a Dios con fe y Él se lo dará, hermanos. Él se lo va a dar porque su palabra es fiel y es para nosotros, para usted. Es para cada uno de vosotros la palabra de Dios, hermanos. Entonces ayúdeme a orar por los diezmos y ofrendas. Hermanos, también los que nos van a escuchar por Facebook, por YouTube, también pueden ofrendar por medio de Venmo y Tithely. Hágalo, pero hágalo con fe y Dios bendecirá su diezmo, su ofrenda. Porque Él es fiel, hermanos. Amén. Hermanos, y para los que estamos acá presentes, y cuando escriban su sobrecito, por favor, póngale su nombre y apellido también, por favor. Porque hay veces, hay muchos, por ejemplo, hay muchos Martínez. Amén, hermano. Y si nomás le ponemos Martínez, pues, ¿verdad? No, póngale su nombre también y apellido, por favor. Amén. Y así, hermanos, ayúdenme a orar, ahora sí. Y digamos, Señor Santo, gracias Padre bendito, Dios de gloria y de honra. Gracias porque nos has permitido escuchar un mensaje más de tu palabra santa. Un día más que permitiste que estuviéramos aquí reunidos, porque es un privilegio de estar aquí reunidos una vez más en comunión junto con mis hermanos. Padre Celestial, gracias te doy, mi Dios bendito, por tu palabra santa que fue predicada, fue explicada
Señor Santo, y que no retorne vacía ahora en este día, que tu palabra santa retorne llena de bendición, de tu amor, de tu gracia bendita a vuestros hogares, Señor Santo. Llevamos esa palabra a vuestros hogares, porque vuestros hogares van a ser fuertes, firmes, cada día más, Señor Santo, porque tú estás con vosotros, tú estarás allí. El ángel de Jehová acampará en vuestros hogares, Señor Santo. Gracias, Padre bendito. Bendice a vuestros pastores, bendice a aquellos hermanos que no pueden estar presentes en este día acá, que lo van a ver virtualmente nomás. Pero sabes, Señor Santo, bendícelos ahí también, porque un día estaremos aquí reunidos una vez más, todos con júbilo, con gozo, con amor. Oh, Santo Espíritu, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor Santo, que estuvimos presentes ahora en esta tarde. Señor Santo, gracias por estos diezmos y ofrendas. Bendice al dador alegre, Jehová bendito, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, hermanos. También así, hermanos, voy a dar los anuncios de esta semana que viene, comenzando desde el día lunes de mañana, hermanos, a las 7 de la tarde comenzará la oración por medio de Zoom. Miércoles a las 7 p.m. también hay estudio bíblico, es por medio de Zoom. Jueves a las 7:30 p.m. estudio para jóvenes. Hermanos, hay que seguir insistiéndole a vuestros jóvenes. Hija, hijo, conéctate, por favor, conéctate, porque el que va a dar el mensaje se esfuerza también, se esfuerza, y es algo, hermanos, que necesitamos seguir alimentando, asegurarnos que nuestros hijos se sigan alimentando de la palabra de Dios. Porque sabe que el mundo está dispuesto a alimentarlos a ellos. Pero saben que nosotros, que Dios nos guíe con una mente más fuerte para poder ayudarles a vuestros hijos. Y el día viernes hay servicio por Facebook. El día domingo a las 2 p.m. servicio aquí otra vez de regreso en persona. Primero Dios nos permita llegar. Amén. Y la radio también, hermanos, a las 11 a.m. por la estación 1550 AM o la 100.5 FM. Y está también la www.radiovidareno.com. Amén, hermanos. Hermanos, eso ha sido todo de mi parte. Que Dios los bendiga. Acuérdese del mensaje que escucharon. Que Dios los bendiga a cada uno de vosotros, hermanos. Y así ayúdeme también una vez más a orar para despedirnos de este lugar, pero que nunca, que no sea de la presencia de nuestro Dios. Hay que llevarla con vosotros, hermanos. Hay que llevarla. Hay que llevarla. Y decimos: maravilloso Dios, te doy gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste estar aquí una vez más. Gracias desde el principio de este culto, el que principió este culto, y hasta que el que está despidiendo, Señor. Bendíceme, Padre Celestial. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Que ángeles acampen a vuestro alrededor, en vuestro camino, rumbo a vuestro hogar. Señor Santo, te damos gracias en el bendito y precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice: gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga y nos veremos hasta la próxima.